tercer grado, no es para eso, es para temas más relevantes. Estimado César, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, con el placer saludarte como siempre. Fíjate que, bueno, tú lo sabes, tienes conocimiento de ello. Uno de los hermanos de uno de los hombres más buscados, no solamente de México, sino del mundo, el Mencho, el señor Cervantes Oseguera, pues ha sido, entre otras cosas, detenido uno de sus hermanos, Rodolfo, tengo entendido. Ahora, César, este acontecimiento mediáticamente parece que no ha prosperado mucho y también ya ha habido movimientos por parte del Poder Judicial. Preguntarte cuándo sucedió esta detención, qué papel tenía este personaje, si representa algún golpe para esta estructura criminal y también preguntarte si fue por obra de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Mira, Manuel, la verdad es que sí es una de las detenciones más importantes de lo que va del sexenio. Era uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal, así en conjunto incluso con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que este personaje, que es conocido como Don Rodo, ¿no? Abraham Ceguera Cervantes, era uno de las cabezas principales del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar que el cártel Jalisco Nueva Generación es una de las 5 organizaciones criminales más poderosas del mundo. Ya olvídate tú de México, que está dentro de las 2 primeras junto con el cártel del Pacífico, que lo conocemos como cártel de Sinaloa. Pero hay que recordar que este trabajo es un trabajo conjunto que se viene realizando con el gobierno de los Estados Unidos desde hace poco más de 2 años y que incluso hay un operativo que se llama Operativo Código Negro y que es esta conjunción de cooperación entre el gobierno de México y de los Estados Unidos para el desmantelamiento de las principales figuras del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué te comento toda esta parte? Porque parecería que la gente lo ve o no ha entendido la importancia de la detención. Estamos hablando tal vez del personaje número 3 en jerarquía del cártel Jalisco Nueva Generación. Y como te digo, una de las organizaciones criminales dentro de las 5, de acuerdo a diferentes agencias de seguridad a nivel internacional y nacional, pues obviamente que tiene relevancia. Lo importante todavía de lo que fue esta situación fue en que se da en la madrugada del domingo, allá en el estado de Jalisco, ya casi colindando con el estado de Michoacán, en donde elementos de la Guardia Nacional, en conjunto con elementos del Ejército Mexicano, realizan la detención de este personaje. Además de que no se habla del hecho de que haya habido algún enfrentamiento ni de que haya habido repercusiones por parte del grupo criminal, lo que te habla es de que hubo buena coordinación, buen trabajo de inteligencia y que para cuando el cártel quiso reaccionar, por supuesto, este personaje ya estaba siendo trasladado a la Ciudad de México para presentarlo en el área específica de la Fiscalía General de la República y que ya fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ¿no? Lo que antes era Almoloya. Y que aquí, por ejemplo, pues, se le están imputando 2 delitos. Ya se llevó a cabo la audiencia inicial, en donde un juez de control federal del Estado de México determinó que la detención había sido legal. Por la misma, decretó que en lo que se lleva a cabo la continuación de la audiencia, porque su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para poder ofertar datos y medios de prueba para que se le vincule o no a proceso, se decretó la prisión preventiva justificada, tema que ha sido ampliamente criticado y hablado en diferentes medios de comunicación y para que la gente lo pueda entender rápidamente. La prisión preventiva sigue existiendo en México y va a seguir existiendo en México, aun cuando la Suprema Corte de Justicia la determinó inconvencional. ¿Qué significa esto? Recordemos que México ha asignado tratados internacionales con diferentes países y diferentes órganos jurídicos internacionales, como en este caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual determinó que la prisión preventiva, la prisión preventiva, no justificada, sino oficiosa, cuando de oficio, si a una persona se le acusa de un delito, esa persona tiene que estar en prisión preventiva, convino que era contraria a los derechos humanos porque estás prejuzgando a una persona. Pero, para que la gente lo pueda entender, sí sigue existiendo la prisión preventiva en este país. Lo único que tiene que hacer ahora la representación social es justificar ante el juez de control el por qué se considera
que esta persona no tiene que tener un beneficio de liberación y que tiene que continuar en prisión, pero de forma justificada. Y el punto más importante podría ser el de que por el hecho de que se pueda sustraer de la acción de la justicia. En este caso, que estamos hablando de delincuencia organizada, pues existen todos los medios posibles, económicos, de contactos y etcétera, 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 para que esta persona se pudiera sustraer de la acción de la justicia. Por eso mismo el juez, dentro de la causa penal 114, diagonal 2024, que se le inició por delitos contra la salud y en violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego a nivel federal, fue que consideró que la detención había sido legal y concedió la duplicidad del término constitucional. Y se va a continuar esta audiencia el próximo sábado 27 de abril, en donde su defensa pues, ofrecerá los datos y medios de prueba considera pertinentes para ver si se le vincula al proceso. Eso es en general como que la parte legal que tenemos hasta ahorita, pero para que la gente pueda ubicar la importancia de este personaje, imagínate, le llamaban el señor de los submarinos, porque él se tiene dentro de los datos de investigación y de lo que se conoce en diferentes medios de comunicación y por lo que ha publicado el gobierno de los Estados Unidos y la DEA, pues de que esta persona incluso hacía negociaciones con los grupos criminales sudamericanos, ¿no? Bolivia, Perú, Colombia, para que por medio de submarinos llegaran las drogas a costas mexicanas. Entonces imagínate el nivel de importancia del personaje que estamos hablando. Correcto. Ahora, César, la otra es la garantía, ¿no? Muchos personajes de estos llegan a ser detenidos y eventualmente siempre está la pregunta de si se les va a hacer el proceso aquí o si se les va a hacer el proceso en los Estados Unidos. De hecho, así pasó con el propio Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera. En este caso específico, ¿cuál avisoras que sea el futuro de este personaje y qué tanto es el daño que se le da a la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación ahora que no está pues en libertad? Mira, no se tiene conocimiento de que la captura se haya realizado por una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, pero sí tenemos conocimiento que dentro de este mismo marco de cooperación entre los dos países, pues por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos solicitará, y eso yo creo que lo veremos en los próximos días o semanas, el hecho de que sea extraditado hacia los Estados Unidos. Obviamente, pues ya habrá un proceso legal aquí en México, en donde esta persona, pues, por medio del amparo, tratará de no ser extraditado y a lo mejor al término de 6 meses o un año sabremos si se lleva a cabo como tal, pero en este momento no hay una solicitud de extradición o por lo menos no se ha hecho el conocimiento por parte del gobierno mexicano. Lo que sí queda claro, mi querido Manuel, es que estamos hablando de uno de los 3 personajes más importantes dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, que hay que recordar que aunque es un grupo criminal con alcances internacionales y que es uno de los más poderosos y con mayor presencia a nivel no solo territorio mexicano, sino en los diferentes continentes del mundo, también lo es que la mayoría de las cabezas principales es un grupo familiar, ¿no? Recordemos que hace poco más de año y medio, el famoso Tony Montana, otro de los hermanos de Nemesio Segura Cervantes, conocido como el Mencho o el Señor de los Gallos, pues fue detenido también. Entonces, para nosotros es importante que la gente, dentro del análisis, entienda un poco que por supuesto que, que está mermado y que con esto se merma a la organización del Cártel Jalisco Nueva Generación. Porque el grave problema que hemos tenido dentro de la lucha que ha existido contra los grupos criminales del país es que descabezas a un grupo criminal que se termina convirtiendo en muchos pequeños grupos criminales, ¿no? Eso lo vimos durante la guerra de Felipe Calderón y en la continuación que se hizo por parte de Enrique Peña Nieto. Pero que aquí estás yendo realmente hacia las estructuras sin descabezarlo, pero que realmente los trabajos de investigación han tenido continuidad. ¿Por qué? Porque aquí también es ir contra la parte económica del cártel, y eso creo que ha sido algo muy importante. Si él, que era una de las personas que tenía las relaciones directas para el trabajo de la compra y distribución de drogas, y una de las cosas que lo acusa el gobierno de los Estados Unidos es de comprar, ¿no? Todos estos precursores para la creación de drogas sintéticas como el fentanilo, pues por supuesto que afecta, porque significa que hay un trabajo previo para poder dar con esta persona.
Creo que llegó el momento en que se tienen que empezar a dar resultados. Creo que este operativo conjunto, que es Código Negro y que fue anunciado desde el año pasado, y que para las personas que tenemos conocimiento y que nos dedicamos al estudio de la seguridad nacional, de la seguridad pública, pues entendimos la relevancia del trabajo que se llevará a cabo. Pero para que la gente lo pueda entender, es tal vez uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, porque está dentro de la estructura y está considerado como el número 3 de uno de los cárteles más poderosos del mundo, que obviamente tiene alcances en 5 continentes, que son los que existen en este planeta. Entonces imagínate el nivel de importancia del que estamos hablando. ¿Y por qué con este nivel de importancia del que estamos hablando, como tú refieres, César, no lo veo en los medios de comunicación? O sea, esto es una mega victoria para el gobierno federal y no veo a los medios de comunicación hablando de ello. Mira, fíjate, incluso voy a hacer otro comentario, te lo digo aquí como exclusiva y en confianza. La verdad es que si tenía poco conocimiento, a lo mejor fuera de las personas que nos dedicamos al estudio, como te digo, de los grupos criminales, de la seguridad pública, de la seguridad nacional, de quién era Don Rodo, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente retoma información de gente especializada en estos temas que lo saben manejar. Pero yo le comento a la gente para que lo pueda checar. Fue gratificante, por así decirlo, el hecho de que si ustedes ven la publicación o las publicaciones en donde sale una fotografía de Don Rodo cuando era más joven, en donde este personaje está ahí incluso con una ficha, se sube a X, lo que anteriormente era Twitter, y la primera persona que la sube soy yo, porque incluso esa figura yo la creo hace como 3 años con inteligencia artificial derivado de una detención que hubo en los Estados Unidos. O sea, no es exacta. Y incluso la retoma en su momento algún video en YouTube. Entonces yo subo esta fotografía y muchísimos, casi todos los medios de comunicación retoman esa fotografía. Y me decía un amigo que está en el ejército, me dice, es un cabrón. Me dice, mira cómo todo el mundo ya retomó lo que tú hiciste hace 3 años y medio y ahora lo están dando como si fuera algo público o de conocimiento, ¿no? Entonces, para mí fue gratificante porque significa que lo que nosotros publicamos, la gente sabe que está verificado, que se ha checado, pero que en la realidad fue así. Me parece que también tiene que ver con los momentos políticos, mi querido Manuel, en donde a lo mejor no ha habido mucho escándalo en México, pero en Estados Unidos fue muy bien recibida la noticia y que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha causado mayor revuelo de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido aquí en México. Hay que recordar que este operativo conjunto Código Negro tiene como intención de tener a 40 cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Señor de los Gallos o el Mencho. Entonces, me parece que el trabajo se ha ido llevando, es un trabajo que tiene más de 2 años que se está realizando, incluso si la gente lo puede analizar, ya no hemos escuchado a los políticos republicanos diciendo que van a meter a militares en México para que vayan en contra de los grupos criminales, porque ya está haciendo ese trabajo en conjunto. Y recordemos que a lo mejor hace poco más de un mes, muchos de los medios de comunicación hablaban que como el Senado de la República había permitido el que ingresaran militares norteamericanos para realizar entrenamiento de fuerzas especiales mexicanas respecto a esta lucha contra los grupos criminales. Pues estamos viendo los resultados de lo que se ha venido haciendo desde hace poco más de 2 años en ese trabajo conjunto en donde México ya no permite que a lo mejor agentes de los Estados Unidos vengan a México a realizar los operativos de forma personal, pero sí de que estén coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, para poder realizar este trabajo. Entonces creo que sí es muy importante, lo que pasa es que la gente no sabía mucho de la parte interna de las organizaciones criminales. Ellos únicamente y exclusivamente pues, ubican Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, ¿no? Sí, pero si les dijéramos que este es el número 3 de su hermano y ahora haz de cuenta hay una mano derecha y esta era la mano izquierda, pues ese es el nivel de importancia de la detención. Correcto. César, esto también desmonta esta teoría que le gusta proliferar a los panistas, que Andrés Manuel López Obrador protege ciertos cárteles y ataca a algunos cárteles. Bueno, pues me ha tocado ver en esta administración la caída de Ovidio Guzmán, el ratón, miembro del cártel de Sinaloa, y ahora del hermano del Mencho, cártel Jalisco Nueva Generación, 2 cárteles que están confrontados. O sea, López Obrador ahora sí que está agarrando parejo. Pues no solo es que esté agarrando parejo, lo que pasa es que el trabajo de investigación que se lleva a cabo en contra de las estructuras criminales, yo te puedo asegurar
que el gobierno federal le encantaría poder detener al Mayo Zambada y le encantaría detener al señor de los gallos, ¿no? Al Mencho. El problema es que, imagínate, estamos hablando de personajes que tienen décadas, ¿no? Escondidos, que el gobierno de los Estados Unidos está encima de ellos, que no han podido detenerlos. Obviamente, pues se hace trabajo de investigación, se continúa ese trabajo de investigación, que es el grave problema que siempre ha habido en México. Pero no faltará, porque estamos demostrando, ¿no? O por lo menos el gobierno federal está demostrando que aquí se detiene a todos de cualquier sabor y de cualquier color y de cualquier grupo criminal. Pero verás que no faltará por ahí el pseudo especialista o pseudo periodista que diga: López Obrador y su gobierno está apoyando al cártel de Sinaloa, yendo en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, porque esa es la narrativa de lo que empiezan a crear, mi querido Manuel, y eso es lo que no tiene, la verdad, ninguna ética de trabajo, ni periodístico, ni de los especialistas. Una cosa es dar una opinión, como yo siempre lo he dicho, y otra cosa es hablar de un hecho, ¿no? Y el hecho es que hubo una detención, se detuvo a uno de los personajes más importantes y líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las 5 organizaciones criminales más poderosas del mundo. Correcto. Para finalizar, César, y ya unado al tema, pues antes de entrar tuviste esta polémica que hubo con con este ritual que se hizo en el Senado de la República. Tú ya sabes el contexto. Me gustaría saber tu opinión, más que nada en la parte que dice el senador, que las leyes de los pueblos originarios están por encima de las leyes de la Ciudad de México. O sea, que él, por ser de un pueblo originario, sí puede hacerlo de los usos y costumbres, como decapitar a una gallina, ¿no? En un ritual. Hasta donde yo sé, la ley de la Ciudad de México prohíbe esas prácticas, defiende la vida de los animales. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al senador que se ostenta de pueblos originarios o a las leyes ya establecidas? O sea, una viola a la otra. ¿Cómo es ese asunto? Mira, me parece que el senador trata de encontrar una justificación jurídica. En lo personal creo que se equivoca. ¿Por qué? Y que es a lo que voy. Porque esto tiene que ver con la territorialidad, mi querido Manuel. Yo voy de acuerdo que si nosotros vamos a un lugar en donde las leyes son por medio de usos y costumbres, que creo que muchas de las personas que nos estén viendo les ha tocado, ¿no? Cotidianamente voy al estado de Morelos, porque tengo un hijo, porque mi padre era de allá, y la verdad es que hay lugares, hay ciertas regiones del estado de Morelos que se manejan por medio de usos y costumbres, que no se maneja igual que en cualquier otro lugar. Entonces, cuando tú vas a un lugar de ese estilo, tienes que entender cuáles son los usos y costumbres y respetarlos. Y yo no puedo justificarme diciendo, es que la ley a mí me autoriza que yo lo pueda hacer, y ellos me dirán, sí, pero en este territorio en específico, la ley no opera de la misma forma, porque por ser pueblos originales, y me parece que él trata de justificarlo o de fundamentarlo con el artículo 2 constitucional, aquí no opera de la misma forma. Y todos hemos escuchado de ciertas situaciones que llegaron a pasar en diferentes regiones de nuestra República Mexicana, en donde por el uso, ¿no? de usos y costumbres, a lo mejor se considera que hubo violaciones a los derechos humanos o a lo mejor delitos cometidos por estas mismas autoridades. En el mismo sentido, tú no puedes justificar el hecho de decir, es que como yo me ubico como parte de una comunidad indígena de usos y costumbres, en cualquier lugar del territorio mexicano, yo puedo llegar y realizarlo porque son mis creencias en lo personal, ¿no? Y hablando como especialista en derecho, creo que tiene que ver con el territorio en donde te encuentras. Y aquí en la Ciudad de México, aunque está en un recinto federal, la realidad es que para mi consideración, él cometió una falta o un delito de acuerdo a como lo estipula la ley. ¿Por qué? Por el lugar en donde se encuentra. No tiene que ver tanto con la ideología, sino que tiene que ver con el hecho de dónde te encuentras y la aplicación de la ley que te puedan dar. Correcto. César Gutiérrez, como siempre, un placer poder platicar contigo y que nos compartas esta información que, pues, desgraciadamente no se oscila bastante en los medios corporativos, pero que bueno que existen los alternativos. Gracias, como siempre, César. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Y por cierto, ahí me dicen en el chat que si no estás en la oficina de Lea Limón. No, lo que pasa es que yo tengo 2 oficinas, mi querido Manuel, y en mi despacho tenemos 2 oficinas y aparte tengo la oficina de la empresa de seguridad.
me ha tocado que tengamos entrevistas en diferentes lugares. Lo que pasa es que no encontré mandarinas, entonces pues nada más hubo limones, por eso fue que tenemos el cuadro de limones. Pero mira, yo la red social que más utilizo es X, anteriormente Twitter, donde subo las columnas de opinión que escribo los días martes y alguna videocolumna que hago los días jueves en el blog de información militar y seguridad nacional. Y ahora, creo que ya te había comentado, he tenido la intención de crear un blog donde habla de ciertos temas en específicos. Y hoy tuve la oportunidad de grabar el primer capítulo, que invito a la gente para que vaya a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, en donde hablo por qué las policías de la República Mexicana no tienen facultades de investigación, salvo la de la Ciudad de México. Y porque hemos visto que gracias a eso se dan resultados en materia de seguridad. Entonces creo que puede ser muy interesante. Los invito a que lo puedan ver. Son esfuerzos personales que uno hace. Me gustaría tener mucho más tiempo para poder interactuar más con la gente. Pero bueno, yo me dedico a la iniciativa privada. Tengo 4 hijos, tengo 4 pensiones alimenticias que pagar, salí muy enamorado como gallo, dijera mi padre, pero muy cumplidor. Entonces, bueno, ya sabes, por ahí andamos, mi querido Manuel, agradeciendo como siempre los espacios y saludando a todas las personas que nos ven y comparten con nosotros. Al revés, los agradecidos siempre vamos a ser nosotros. Gracias, César, un abrazo y estamos en contacto. Otro de vuelta, Manuel, hasta luego.